Buenos días, buenas noches, no sé dónde estás viendo ni qué hora sea, bienvenido a un episodio más de este podcast Diálogos. En esta oportunidad tengo la alegría de compartir este escenario con quien fue mi profesor hace mucho tiempo, quien ayudó en mi formación teológica. Él migró después del Perú hace unos 7, 8 años aproximadamente y ahora, hace un par de años, acaba de terminar su PhD. Y como parte de lo que fue sus estudios doctorales, él nos regala un escrito que tiene que ver sobre acercamientos hermenéuticos de la Iglesia de los Mormones a la Biblia. Así que va a ser un tema importante. Yo te animo a que te quedes para conversar y quiero presentar al Dr. Jeff y darle la bienvenida. Bienvenido, Dr. Jeff, a este tiempo, a este podcast. Muy bien, gracias por la oportunidad. Excelente, Dr. Jeff. Espero que esté disfrutando de la comida peruana que después de, claro que sí. de 7 años ya no está acá. Que sí. ¿Dónde estuvo estos 7 años? Bueno, en Etiopía la mayoría del tiempo vivimos allá. Qué bueno. Los chicos, porque usted tiene tres hijos y una hija. Eso es. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está su esposa? Ellos están muy bien, mi esposa está bien. Sí, estamos disfrutando la vida. Qué lindo. ¿Dónde están radicando ahora? Estamos en los Estados Unidos, en la ciudad de Wheaton, cerca de Chicago. Excelente. Bienvenido, doctor. Gracias. Cron. Bueno, queremos... yo le quiero pedir... Yo tengo su libro, pero lo tengo en versión digital. Yo sé que usted ha traído la versión física. No sé si me podría prestar la versión física para presentarla a nuestros televidentes. Y acá está el libro del doctor Cron. Así que yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo es que nace este libro, doctor Cron? Bueno, una buena pregunta. Realmente tenía que ver con mi asesor. Antes de entrar en el programa de PhD, él me pidió qué es lo que quieres estudiar, qué has estudiado. Y bueno, los testigos de Jehová era un enfoque, pero también los mormones, y realmente con la conversación con mi asesor. Ya. Doctor Cron, ¿cuál es el objetivo de este libro? Una buena pregunta. Yo quisiera que los evangélicos, tanto como los mormones, sepan de la complejidad de la interpretación bíblica. A veces pensamos, leo la Biblia, punto. Y a veces las cosas simples, por supuesto, leamos, somos pecadores, hay un Dios y necesitamos un Salvador, simple. Pero otras cosas de la Biblia son mucho más profundas y no simplemente lo leemos como si fuera nada. Entonces, para los mormones realmente, pero también para los evangélicos, ¿qué es la manera de interpretar? ¿Cuál es la hermenéutica bíblica? Claro que sí, y creo que dijo algo importante para todos nuestros televidentes. El acercamiento al texto bíblico conlleva mucha profundidad, no solamente es leerlo, hay mucha profundidad. Así que te animo a que te inspires en esta conversación, en toda la preparación del Dr. Cron, para seguir profundizando en tu estudio del texto bíblico. Dr. Cron, si tuviera que definir la tesis del libro en una oración, ¿cuál sería? Sí, es fácil. Los mormones no toman en cuenta el significado original. Otra manera, los mormones están enfocando en manera exagerada al horizonte moderno a costa del horizonte antiguo. Están pasando por alto el significado antiguo, punto. Y hay una brecha amplia que están pasando por alto. Eso es. Sí, sí. Voy a utilizar un término técnico, pero quisiera que usted nos explique, por favor. Cuéntenos cómo es que así opta y qué significa esta crítica realista. Sí, es una metodología que es importante. Explica lo que está pasando todos los tiempos. A veces no nos damos cuenta de la profundidad de la vida, de la profundidad de la interpretación. La metodología dice, mira, hay cosas fuera de nosotros, no podemos manipularlos, no podemos cambiarlas como la Biblia. Está allá. Pero la única manera de entender lo que está afuera es a través de mi persona, de mis perspectivas. Hay subjetividad importante. A veces hablamos como si fuera o como si la subjetividad fuera mala. Puede ser, pero es la única manera de ser relevante
para poder entender el texto bíblico, lo que está afuera, tengo que entenderlo de mi propia perspectiva. Entonces, tal metodología está diciendo, si hay cosas afuera, pero también la única manera de entender tales cosas es a través de mi persona. Y no es necesario malo, con tal de que estemos entendiéndole en su propio contexto. No simplemente desde mis lentes nada más, desde mi perspectiva nada más. Y la tercera cosa de la metodología dice que podemos resumir o podemos entender el significado de manera sincera. Bueno, otras maneras de decir, pero eso es por lo menos un empiezo. Excelente. Yo he conversado con algunos mormones, líderes de la iglesia mormona, y me ha dado la impresión de que, wow, piensan bastante similar a mí, creemos en lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Es muy sutil. Y acá yo quiero hablar de las dos presuposiciones que usted plantea en el libro. La primera es esa elevación constante junto a la disminución de la Biblia. Y quisiera que conversemos un poquito de esa tensión que existe. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, después de leer muchos libros, había leído miles y miles de páginas de libros mormones, de autores mormones. No quería solo leer obras de los evangélicos. Entonces me fui de frente a ellos y me di cuenta de algo. Ellos aprecian la Biblia. De verdad, es parte de su fe. Y dicen que la Biblia es la roca, es el fundamento de nuestra fe. En el otro lado, ellos tienen una perspectiva negativa de la Biblia, diciendo cosas como errores han sido introducidos por los siglos, y entonces, ¿cómo vamos a poder confiarla? Entonces, fue una tensión, fue raro ver tanta apreciación, pero también en una perspectiva negativa hacia la Biblia. Y yo creo que eso es una presuposición importante de ellos, porque cuando están leyendo la Biblia, yo creo que están pensando cada vez, ¿puedo confiar tal versículo o eso es un error? Entonces, ¿cómo pueden interpretar correctamente la Biblia si tienen tal presuposición? Interesante, doctor Cron. Y otra segunda presuposición es la revelación continua. Y yo estoy seguro que tú vas a escuchar y vas a decir, ¿qué de malo hay ahí? ¿Qué es la comunicación continua de Dios con la humanidad? Es que efectivamente hay una comunicación continua, pero coméntenos un poquito de este tema también, de esta presuposición. Sí, es importante que enfaticemos, Dios comunica con nosotros. Dios es un Dios vivo y claro que está comunicando. Sin embargo, ¿cuál es el método de poder comunicar? Y el enfoque nuestro debe ser la palabra de Dios, la Biblia. Podemos confiar en la Biblia. No debemos decir, bueno, Dios me habló y hay un montón de problemas que pueden entrar si estamos enfocando en un enfoque así. Entonces, solo su presuposición es que Dios habla por todos lados y es continua. Y solo estoy intentando decir, mira, el enfoque nuestro debe ser la Biblia. Muy bien, gracias, doctor Cron. Ahora quiero entrar con ustedes a agradecer al auspiciador de este programa. Con ustedes el auspiciador de este programa. Gracias, Camino al Bienestar, por ser parte de todo este proceso de comunicación en Diálogos, podcast con Josué Cueva. Ahora queremos continuar con el doctor Cron y yo quiero entrar, doctor Cron, al contenido del libro, por así decirlo, y quería conversar con usted acerca de estas 5 prácticas o de estos 5 acercamientos que los mormones hacen al texto bíblico, los cuales han sido reflexionados por usted. Y quisiera que compartamos la primera práctica. La primera práctica, usted dice, los mormones consideran que uno de sus puntos fuertes es la literalidad. Y eso es cierto. Sin embargo, usted plantea que no son literales, ellos son literalistas. ¿Podríamos hablar de esto y quizás un ejemplo también?
Muy bien, sí, a veces no son literales, a veces sí. Pero un ejemplo sería, segundo de Pedro 1:4, que habla de que somos participantes de la naturaleza divina. Ellos dicen, entonces vamos a ser un Dios. Dice participantes de la naturaleza divina, pero Pedro no estaba hablando de la deidad de los humanos. Eso es demasiado literal. Otro ejemplo tiene que ver con primero de Juan. Cuando vemos a Él, seremos semejantes a Él. Vamos a llegar a un Dios tal como Jesús es Dios. No, eso tiene que ver con el hecho de ser conforme a la imagen del Hijo. Piensen que son literales, pero es un poco exagerado. Demasiado literal, otra manera de decirlo. Y eso es peligroso. Es bien peligroso, claro. Sí, es bien peligroso. Doctor Jeff, con respecto a la segunda práctica, ¿cuál es la diferencia entre una interpretación alegórica y una alegorización? Muy bien. Una alegoría está bien porque la Biblia a veces usa este tipo de literatura. Por ejemplo, muchas de las parábolas de Jesús son alegorías. Alegoría tiene que ver con un referente histórico, un referente antiguo. Jesús, cuando él hablaba en parábolas, hablaba de cosas de antigüedad, de Israel. Las parábolas tenían que ver con Israel rechazando las buenas nuevas realmente. Está bien. Pablo también en Gálatas usando la alegoría, siempre hablando de cosas en la alegoría, cosas antiguas. El problema de los mormones, y ellos están viendo en el texto antiguo rasgos modernos. No podemos poner cualquier cosa moderna en una alegoría antigua. Claro que sí. Entonces, cuando dicen que Ezequiel estaba hablando del libro de Mormón, están inventando, añadiendo cosas modernas al texto antiguo. Y eso es lo que tiene que ver este capítulo. Y un ejemplo de lo último que usted dijo. Bueno, otra vez Ezequiel 37 habla de la vara de Judá, la vara de José, va a ponerlo junto. Otra versión dice leño. Para ellos, Ezequiel está diciendo la Biblia y el libro de Mormón se juntan. Pero eso no, Ezequiel no estaba hablando de un libro que iba a ser o va a ser encontrado en la tierra en los Estados Unidos miles de años después. Estaba hablando del norte y del sur de Israel. Iban a juntar los dos para que puedan ser otra vez una sola nación. Qué interesante. Y estimado oyente, qué importante una vez más es el acercamiento correcto al texto bíblico. Así que hay mucha tarea para ti, para mí, para todos los creyentes de acercarnos de una manera correcta al texto bíblico. Fue interesante, doctor Cron, el estudio de caso de Hechos 3:21, donde usted afirma que ahí hay un enfoque sociológico de la Biblia. Y mi pregunta sería, ¿cuál es el peligro? Coméntenos un poquito de esto y cuál es el peligro que usted ha observado. Sí, un acercamiento sociológico tiene que ver con un grupo chiquito, separando del grupo grande. Y a veces tal grupo chiquito proclama una doctrina para justificar tal separación. Y eso mayormente es el rasgo prominente de un acercamiento sociológico. Los mormones interpretan Hechos 3 y enfocan en una frase, tiempos de restauración. Y dicen, mira, la iglesia necesitaba ser restaurada en 1830, 40, durante tales años, y José Smith era el fundador de la restauración. Entonces, para justificar su separación, dijeron, mira, Pedro en Hechos 3 estaba hablando de nosotros, de los mormones.
justificando otra vez su separación. Pero Pedro no estaba hablando de los tiempos de la restauración de un lugar en los Estados Unidos. Estamos hablando de Jesús. Cuando Jesús vino, ya son los tiempos de restauración. Aunque más correctamente, cuando Jesús estaba acá, se fue, pero envió a su Espíritu. Eso es el empiezo de los tiempos de restauración. Uh-huh. Doctor Jeff, si traemos esto que usted ha comentado, se me viene a la mente. Hoy en día, en una sociedad posmoderna, hay grupos minoritarios que están tratando y están luchando, y ahí usted me ayuda si me equivoco o no, de hacer un acercamiento sociológico a la Biblia. Observa el mismo peligro, por ejemplo, los grupos de LGTB, un grupo minoritario. ¿Cree que detrás de ello también hay un peligro de un acercamiento sociológico del texto bíblico? Puede ser, porque otra vez están intentando separar de los demás y encontrar doctrinas o enseñanzas que justifican tal separación. Y ya sabemos lo que dice la Biblia acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser unidos. Vamos a ser diferentes, por supuesto. Sin embargo, según la sana doctrina del Nuevo Testamento, tenemos que ser bien unidos. Y sí, es peligroso usar este tipo de metodología. He ahí la importancia, ¿qué piensa usted, doctor Cron? La importancia de vivir una vida cristiana, observando mi realidad cultural, pero no dejando de ser profundo en mi interpretación bíblica, porque si no me voy a perder solamente observando mi cultura y voy a perder de vista lo que el texto bíblico dice en esencia. Claro, y otra cosa es que no podemos dejar nuestra cultura, es nuestra perspectiva, y la única manera de ser relevante es a través de mi cultura, a través de mi persona, agarrando el texto bíblico, pero otra vez el texto bíblico tiene su propio contexto y tengo que admitirlo y apreciarlo también. Interesante. Sí. Gracias, doctor Cron. Hasta ahora hemos visto, como hemos conversado con el doctor Cron, las tres prácticas interpretativas bajo las categorías literal, alegórica y sociológica. La cuarta, usted menciona, doctor Cron, que está presente desde las fuentes de la Iglesia de los Mormones. ¿Usted podría comentarnos un poco de cómo es que los autores acá aclaran las versiones? Denos un ejemplo, por favor. Sí, en algunas maneras están intentando de aclarar la Biblia, usando el libro de Mormón, la perla de gran precio, Doctrina y Convenidos, pero también la traducción de José Smith. En muchas maneras, José Smith, haciendo su propia traducción, intentaba restaurar, es muy semejante a la metodología anterior, intentaba restaurar lo que debe decir la Biblia. Por ejemplo, en Génesis hay un versículo un poco raro, un poco difícil. Dios se arrepintió. ¿Cómo es posible que Dios pudiera arrepentirse? Bueno, José Smith lo cambió y según José Smith debe decir Noé se arrepintió. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, en Mateo, por ejemplo, dice que debemos ser astutos como serpientes. Pero es un poco raro. En los Estados Unidos hace 200 años eso fue fuerte. Serpientes, no podemos ser un serpiente. Por eso José Smith lo cambió. Astutos como siervos. Suena semejante en inglés y también en castellano. Haciendo cambios como si eso pudiera ayudarnos. Pero no podemos restaurar la Biblia, no necesita tal cosa. Sí necesitamos intérpretes muy sabios para ayudarnos, pero no podemos cambiar completamente. Y hay muchos otros ejemplos. Hay contradicciones aparentes, números de ángeles después de la resurrección, por ejemplo. José Smith lo había arreglado y diferentes cosas así. Y yo quiero aprovechar para animarte a ti, porque si estás ya hasta este momento en el video es porque te interesa la teología. He ahí la importancia, tú, teólogo peruano, de construir desde nuestra cultura biblistas peruanos, teólogos. Que eso falta en el Perú. Eso es otra falta en muchos lugares. De verdad, necesitamos profundizarnos
Sí, eso es una falta. Qué riqueza. Doctor Cron, y ustedes que nos están viendo, estamos llegando a la quinta práctica y lo voy a leer. Dice, la reautoría del texto bíblico. Ahora, considerando que usted plantea, doctor, que la reautoría ocurre, y presta atención aquí, cuando una frase o palabra se extrae de su contexto original para ser reutilizado con un nuevo significado, usted también le llama reasignación locutiva. ¿Podría hablarnos de esto, darnos algún ejemplo, profundizar en esta quinta práctica? Sí, eso es muy común. Los mormones sacan una frase y lo sacan de la Biblia y lo ponen en otro lugar con significado nuevo, como acabas de describir. Y el ejemplo más famoso está en Isaías 28. Y hay un pasaje un poco difícil y una frase un poco difícil. En hebreo dice línea por línea, principio por principio, más o menos. Sin embargo, no estamos seguros cómo debemos traducirlo. En el contexto, hay líderes judíos que, sacerdotes, por ejemplo, ellos estaban tomando vino demasiado, estaban emborrachados y ellos estaban burlándose del profeta Isaías. Y probablemente Isaías 28:10 literalmente dice bla, 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 bla. Los líderes judíos hablando fuertemente hacia el profeta, intentando burlarse de él. Él intentaba enseñarles y la única manera que ellos podían responder es decir bla, 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 bla. Pero lo traducimos como línea por línea. Posiblemente, posiblemente una traducción. Sin embargo, el problema, ellos usan esta frase línea por línea para defender lo que has mencionado hace tiempo de la revelación continua. Dios está dándonos línea por línea, poco a poco dándonos la revelación. Primero los apóstoles, después José Smith, después ahora el profeta mormón. Pero Isaías 28 no estaba hablando de la revelación continua. Es una frase bien discutida. Y es más, el capítulo tiene que ver con la falta del entendimiento de parte de los líderes religiosos. Ellos no entendían el mensaje del profeta. Pero los mormones están usando reautoría, sacando una frase, poniendo otro significado. Y es irónico que otra vez el capítulo no tiene que ver nada con revelación. Es lo contrario. Tiene que ver con la falta de aceptar la revelación de parte del profeta. Interesante. Gracias, doctor Cron, porque creo que esto nos da una luz amplia de lo que tú puedes encontrar en el libro. Y ahora estábamos conversando con el doctor Cron. Lo puedes conseguir en Amazon ahorita, en esta fecha de la grabación del programa. Lo puedes conseguir por un poquito menos de $10 en Amazon. Vale la pena tener un libro así en español. Por lo menos hasta este momento yo le decía al doctor Cron, yo no encontré un material que hablara de esto. Así que vale la pena para que tú sigas profundizando en lo que hemos conversado ahora en poco tiempo, que hemos tratado de resumir. Doctor Cron, para ir terminando, ¿quiénes y por qué deberían leer su libro? Bueno, Hebreos 5 habla del alimento sólido y de la leche, y a veces solo estamos tomando la leche, nada más. Pero el autor de Hebreos está diciendo, hay que tomar el alimento sólido, y hay que dejar la leche, las cosas elementales. Yo quisiera animar a cualquier cristiano, cualquier persona que tiene interés en la Biblia, para estudiar el libro mío. Para profundizarse, es alimento sólido, por lo menos es un intento para el alimento sólido. Pasaba 8 años y medio estudiando, escribiendo mi tesis, y eso es el resultado de mi tesis. Eso es solo una perspectiva. Puede ser 50 personas escribiendo de la hermenéutica de los mormones, seguramente puede surgir muchas otras cosas, pero por lo menos es una perspectiva, intentando entenderles a ellos, pero también intentando a decir, mira, no están correctos. Hay problema con su hermenéutica. También hay problema con algunos de nosotros, los evangélicos.
Estamos pasando por alto a veces el significado antiguo. Y un ejemplo, y después termino, David y Goliat. Muy famoso, todos sabemos la historia. ¿Cuál es el propósito de la historia de David y Goliat? Según algunos de nosotros, es como si estuviera diciendo, hay que luchar contra los gigantes de la vida. Nada más. No, la historia tiene que ver con muchas otras cosas. Estamos pasando por alto el significado antiguo. Entonces, hermanos y hermanas, que tomemos en cuenta la Biblia en sí. Que tomemos en cuenta el significado original de la Biblia. Y solo después podemos aplicarla. Muchas gracias, doctor Crow. Y efectivamente sí, es como escuchar en nuestras iglesias que cuando uno está pasando una prueba que es más grande que uno, ese es tu Goliat. Y tienes que ser como David. Sí. Así que es más profundo que eso, mi querido oyente. Así que te animamos a estudiar y a comer. ¿Cuál es la frase que usted dijo? A comer. Alimento sólido. Alimento sólido. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Jeff. Ha sido un gusto tenerlo en este programa. Gracias, muy amable. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.